Pocos recuerdan haberlos visto llegar, pero todos recuerdan la noche en que la familia completa desapareció. Esta historia fue contada por gente de un pueblito serrano de Córdoba, gente de campo en donde todos se conocen como una gran familia. No voy a decir el nombre del pueblo ni de las personas involucradas. En su lugar voy a utilizar nombres ficticios muy semejantes a los reales. Esta decisión es un acto de respeto, ya que, con pocos detalles, más de uno sabría exactamente de qué lugar hablo, y la gente de este pueblo prefiere la paz al ruido de las preguntas. El terreno donde todo pasó había estado abandonado por años. Pertenecía al Estado, pues los antiguos dueños murieron sin dejar herederos que lo reclamasen. Solo quedaba la casona vieja, hasta que un día una camioneta blanca apareció junto al portón en la mañana. Bajó una familia de 4 personas, 2 adultos, un adolescente y una niña. Según los vecinos, dijeron llamarse Geilung o algo similar. Nadie supo de dónde venían, ni había parentescos con la gente del pueblo o de pueblos vecinos. Al principio los llamaban los gringos nuevos, amén de otros motes basados en la apariencia de los nuevos vecinos. Eran amables, educados, pero había algo en ellos que nadie terminaba de entender. Eran muy altos, de piel muy clara y ojos casi blancos. Hablaban un español rudimentario, por lo que se asumió que serían menonitas o de raíces europeas. En pocas semanas se adaptaron al ritmo del pueblo. A diferencia de lo esperado, no eran ermitaños, sino que fueron a pedir trabajo y a presentarse sin recelos. El hombre, que se hacía llamar Carlos, comenzó a trabajar en las quintas junto a otros peones, pero hacía algunas cosas de una forma distinta. Pidió permiso para implementar una técnica de siembra diferente que él mismo practicaba en su huerta, permiso que le concedieron sin discusión. Mezclaba un polvo gris con las semillas y las plantas crecían más rápido. Cuando le preguntaban qué era eso, respondía tranquilo: «De Sulje Gropta, es nuestra sabiduría de ancestros», y señalaba al cielo. Nadie supo qué quiso decir, pero todos lo tomaron como una referencia a Dios o algo así. Por otro lado, siempre traía el preparado desde su casa, y sus ingredientes estaban protegidos por el secretismo que infiere la barrera del idioma. Según él, está en todas las cosas vivas. Esa frase quedó grabada en la memoria de todos los que lo escucharon. La mujer, Isabel, se fue convirtiendo en curandera. Aparte de trabajar en las cuadras, sabía cómo curar quemaduras, golpes, dolores y otras dolencias. Usaba pomadas y otros preparados que ella misma fabricaba y nunca cobraba. El pueblo la adoraba, sobre todo los más grandes, que a veces confían más en las alternativas que en el propio médico. Cuando le decían que su trabajo era milagroso, ella respondía: no es milagro, es saber. Sulegropta enseña a sentir cómo se siente y curar mucho con poco. Nadie entendía lo que significaba, pero todos sentían una extraña calma cuando ella hablaba. El hijo, un chango de 14 años, tenía una habilidad con los animales que, si no asustaba, por lo menos dejaba a uno desconcertado. Dicen que calmaba a los animales con la palabra. No le daban miedo ni los toros bravos. Una tarde de fuerte tormenta, una yegua se empantanó en el barro. Los muchachos intentaron socorrerla tirándole sogas por debajo, pero el animal, nervioso por los truenos y los rayos, pataleaba y se hundía más. Estaban dándose por vencidos entre gritos y relinchos cuando el pibe vino, les pidió que hagan espacio y pronunció unas palabras susurrando. La yegua se quedó quieta. Le colocó una tabla bajo el cuello y les pidió a los muchachos que tiren de las sogas. El animal, en total tranquilidad, empezó a salir del pozo.
Una vez en tierra firme, dio unas vueltas al trote sacándose el barro y caminó al establo. Los otros lo miraban con un dejo de extrañeza y le preguntaron cómo lo hizo. Con una sonrisa humilde, dijo: «De su yegropta, animal entiende miedo y tiene miedo de miedo, no de lluvia». No supieron contestarle, pero los que se juntaban con él en los ratos libres le preguntaban cómo sabía todo eso, qué era el Suyegropta. Él, con pocas palabras, mostraba cómo hacía las cosas, y cada demostración dejaba más preguntas que respuestas. La nena era diferente. Tenía una forma de mirar que te dejaba incómodo, como si te leyera los pensamientos. Pero también causaba ternura con sus salidas graciosas y su acento. En la escuela corregía a la maestra con explicaciones que no correspondían al saber de su edad. Manejaba conceptos de física, química y matemáticas extremadamente avanzados. Los otros nenes la veían como una figura más de aprendizaje. Le decían la grandota, porque era bastante más alta que los demás, pero la respetaban mucho porque era muy inteligente. Fue en uno de los exámenes de aptitud física que Adrián, el médico del pueblo, pudo entablar conversación con la niña. Según cuenta, ella se interesaba por los instrumentos y por los porqués de algunos estudios y, como sin quererlo, hablaba con soltura sobre cuestiones anatómicas y del metabolismo humano. Esto generó gran curiosidad científica en Adrián, que se preguntaba dónde y cómo habría aprendido tanto. Se lo preguntó con naturalidad para no abrumarla y la nena respondió: «Es conocimiento de su yegropta, no tiene libro, no tiene voz, es como el corazón de nosotros, late y sabemos como antes». La misma cara que tenés vos que escuchás en este momento se le quedó a Adrián con esa respuesta. El médico les escribió una notita a los padres pidiéndoles que se reúnan con él para comentarles los resultados. Claramente era una excusa para indagar más, pero antes de lo pensado, las cosas cambiarían drásticamente. Con el tiempo, y más allá de las diferencias, los Gaylung se volvieron parte del paisaje. Siempre raros, pero buenos, trabajadores y muy queridos. Justo cuando empezaban a afianzarse al pueblo y el pueblo a ellos, desaparecieron. Una noche tranquila dejaron el pueblo. No hubo más testigos que Susana, quien había salido a poner agua en los gallineros. Dice que los vio caminando, a los 4, juntos yendo en dirección al camino de ascenso a la montaña. Le pareció muy extraño, porque a esas horas no hay nada que hacer o ver en ese lugar, y por la oscuridad era tremendamente peligroso. También Alfredo, camionero, comentó que esa madrugada, cuando regresaba de la ciudad, sintió que el camión empezó a fallar y vio pasar una luz enorme en forma de arco anaranjado que se posaba en el valle. El resplendor duró unos segundos y salió disparado hacia el cielo a una velocidad indescriptible. El relato de Alfredo coincidió con algunos otros, que contaban que en esas horas se escuchó un sonido grave, como cuando pasa un tren, pero sin el ruido de los vagones. El aire vibraba, y los grillos, el viento, los perros, todo se había callado. Cuando el zumbido desapareció, los ruidos de la noche volvieron a aparecer, lentamente. Pasaron algunos días. Nadie los vio volver. Pero otra camioneta llegó al pueblo y se estacionó en la tranquera de la que fuera la casa de los Gaylung. De ella bajó un hombre de unos 45 años. Aplaudió para ver si alguien salía a recibirlo, pero nadie acudió. Unos jóvenes se le acercaron, lo saludaron cordialmente y le preguntaron si él era familiar de los Gaylung. El hombre cambió su gesto a extrañeza y preguntó: ¿a quiénes?
Los vecinos le contaron acerca de la familia que hasta hacía pocos días vivía allí. Le hablaron de sus características y sus habilidades. El hombre, tan extrañado como confundido, comentó que él no había contratado caseros y demostró que el lugar le pertenecía hacía varios meses. Dijo: los únicos que iban a venir eran Facundo, su hermano y la madre, que viven en el pueblo siguiente. Venían solo a acondicionar la casa para que yo pueda venir a hacer reparaciones, para mudarnos con mi familia. No conocemos ese apellido ni tenemos cercanos como los que ustedes describen. No pasó mucho hasta que Gerardo, el nuevo vecino, se acercó a los demás para contarles que en una mesita de noche encontró un manojo de papeles manuscritos con dibujos extraños. Parecían fórmulas geométricas, círculos y escritos en un alfabeto desconocido. Lo único que se leía en alfabeto latino era Zule Gropta. La maestra, Janina, determinó que se trataba de la letra de la niña Geilung. No reconocía el idioma ni los dibujos, pero le recomendó a Gerardo que llevara el manuscrito a Adrián, que sabía con quiénes consultar en la ciudad. Gerardo así lo hizo y Adrián, con mucho entusiasmo, le agradeció. Cuando se disponía a partir, guardó los papeles con sumo cuidado dentro de una carpeta de archivo. Esa noche, cuando llegó a la ciudad, al desempacar la mochila, puso la carpeta en su escritorio y revisó que todo estuviera en su lugar. Los manuscritos no estaban. Adrián no entendía cómo podía ser. Era imposible que los hubiera perdido. No había forma de que se cayeran, ni de que alguien los tomara sin que él lo notara. Entendió entonces que alguien se los había quitado, con mucho cuidado. Demasiado cuidado. Se comunicó con Janina y Gerardo para contarles lo sucedido. Nadie dudó de su palabra, pero el sentimiento de que había algo detrás los invadió. Nunca se supo realmente qué fue de los Heilung. En el vocabulario popular, los jóvenes usaban el concepto Zule Gropta con gracia y tono de burla cuando algo se hacía muy bien. Por más investigación que intenté hacer sobre esto, no encontré información al respecto. También se dificulta indagar cuando uno desconoce si los vocablos se escriben de esa manera. ¿Una filosofía distinta? ¿Un saber de extranjeros? ¿Más extranjeros de lo que imaginábamos? No lo sé, pero sigo buscando. Si la historia te gustó, te invito a que te suscribas a este canal, que dejes tu like y por favor déjame en los comentarios si conoces o viviste algo similar a lo relatado. Soy Yo Nocturno y la noche recién empieza.